Bien, ahora realizaremos la demostración del pulso radial. Si bien es cierto, la toma del pulso se puede hacer en diferentes puntos anatómicos, el pulso radial es de los más accesibles. Bien, hay ciertas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, nuestro paciente debe encontrarse en una posición cómoda y especialmente el brazo debe encontrarse en una posición cómoda. Además, cuando el paciente llega a nuestra consulta, debemos esperar al menos 10 minutos para que pueda encontrarse de la forma más relajada posible. También debemos hacerle ciertas preguntas a nuestro paciente, como las siguientes. Bien, ¿usted ha tomado café en las últimas horas? No, doctora. ¿Ok? ¿Ha fumado? No fumo. Perfecto. ¿Ha comido en las últimas horas? Tampoco. ¿Ha tomado alguna bebida energizante? No. ¿O ha realizado algún tipo de actividad que podría causarle excitación? No, tampoco. Ahora vamos a pasar a la técnica. Vamos a identificar los puntos anatómicos. Para identificar los puntos anatómicos vamos a identificar la arteria radial. Para identificar la arteria radial es la que se encuentra del lado del pulgar de nuestro paciente. Vamos a utilizar los dedos índice y medio y los vamos a presionar sobre la arteria radial, que es la que elegimos. Vamos a oprimir, pero debe ser de forma gentil para no detener la presión, el flujo sanguíneo de nuestro paciente. Además, también debe ser con el dedo índice y medio, porque ese es otro error de los que se comete. Generalmente las personas lo hacen con el pulgar, pero al hacerlo con el pulgar podemos confundirlo con nuestro propio pulso. Entonces debe ser con los dedos índice y medio. Vamos a medir con esto entonces la frecuencia, la intensidad y la magnitud del pulso. Entonces debemos percibir los latidos del pulso y debemos contarlos durante 1 minuto. O otra forma de hacerlo es que los podemos contar durante 15 segundos y después multiplicarlo por 4 para calcular los latidos por minuto. Y vamos a pedir al paciente que nos sostenga el reloj. Y otra cosa que vale la pena aclarar entre los errores que se pueden cometer es que mientras estemos contando, debemos despreocuparnos del reloj, porque por estar viendo el reloj podemos llegar a confundirnos. Entonces tenemos que concentrarnos únicamente en las pulsaciones. Ahora vamos a realizar, ahora sí, la toma del pulso. Bien, muchas gracias. Obtuvimos 86 pulsaciones. Muchas gracias por su atención. Bien, en cuanto a las partes del estetoscopio. El estetoscopio tradicional es un instrumento biauricular. Entonces está compuesto por las olivas, que son las que tenemos acá. Estas son generalmente de goma y es donde nosotros ubicamos los oídos. Luego están las ojivas y estas generalmente son de metal, son estas. Luego tenemos el tubo en Y, que es este de acá, y es generalmente de goma rígida. Luego tenemos la manguera de goma flexible y en su extremo distal encontramos el diafragma, que es para sonidos de alta frecuencia, y por último la campana, que es para sonidos de baja frecuencia. Y es así como se compone el estetoscopio. Bien, en cuanto a las partes del esfigmomanómetro, tenemos el brazalete, que por supuesto es el que va pues alrededor del brazo de nuestro paciente. También tenemos el manómetro, que es el que nos ayuda a determinar la medida de los milímetros de mercurio. Luego pues tenemos la manguerilla, tenemos la pera infladora, que es el que nos ayuda a insuflar
el aire para mantener la presión. Luego tenemos la válvula, que es la que nos permite regular el paso de aire y de la presión para que podamos hacer la toma adecuada de la presión arterial. Hasta aquí tenemos entonces las partes del esfigmomanómetro. Muy bien, ahora procederemos a explicar la técnica de la toma adecuada de la presión arterial. En primer lugar, cuando nuestro paciente llega a la clínica, debemos de darle más o menos de 3 a 5 minutos para que descanse y no esté tan agitado a la hora de la toma de la presión arterial. Además, también debe estar en una posición relajada. El asiento en el que vamos a hacerle la toma debe tener respaldo, los pies no deben estar cruzados y la mano debe de estar en una posición relajada y debe de estar a la altura del corazón. Y debe tener, por supuesto, respaldo también, ¿verdad? Y ahora, en cuanto a el esfigmomanómetro, debemos colocarlo 2 centímetros arriba del pliegue del codo. Generalmente esta es una de los errores que se cometen porque se pone muy abajo o justo sobre el pliegue del codo. Entonces esto es un error, ¿verdad? Tenemos que colocarlo más o menos 2 centímetros arriba. Y a la hora de ajustarlo, debemos hacerlo más o menos bastante bien ajustado. ¿Cómo vamos a comprobar que esté bien ajustado? Pues deben caber 2 dedos a la hora de ponerlo. No debe de estar demasiado ajustado para permitir siempre el paso venoso. Debe estar lo suficientemente ajustado para permitir el paso venoso, pero siempre que quepan 2 dedos. Y luego debemos identificar la arteria humoral. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a identificar la arteria humoral viendo, por supuesto, la parte interna del brazo y buscándola con los pulpejos de nuestros dedos índice, medio y anular. Vamos a tocar la parte interna del brazo por el codo y vamos a sentir las pulsaciones justo sobre el pliegue también del codo del brazo, y justo donde sentimos las pulsaciones vamos a colocar el estetoscopio y vamos a escuchar. Donde sentimos las pulsaciones y escuchamos fuerte y claro, ahí vamos a dejar entonces el estetoscopio. Otro de los errores que se cometen es que no debemos dejar que ninguna de las mangueras contacten, porque si contactan eso nos puede dar errores en la toma. Luego sostenemos el estetoscopio con nuestra mano que no es diestra, y con nuestra mano diestra sostenemos el manguito del esfigmomanómetro y cerramos la válvula. Y ahora sí comenzamos a insuflar. Vamos a insuflar hasta 220 milímetros de mercurio y soltamos lentamente. Y vamos a escuchar un ruido. Soltamos completamente. Este ruido que escuchamos son los ruidos de Korotkov. Los ruidos de Korotkov, cuando lo escuchamos, esto significa que estamos escuchando la presión sistólica, y cuando lo dejamos de escuchar es la presión diastólica. Muy bien, hasta aquí entonces tenemos el video, y aquí terminamos la demostración de cuál es la adecuada técnica para tomar la presión arterial. Muchas gracias.